anuncio. El anuncio. Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Muy bien, buenos días, hermanos. Buenos días, ¿me escuchan? Amén. Ok. Quiero decirles que tenemos, aquí por lo menos yo tengo problemas con el internet. Acabo de recibir un mensaje de Tigo que dice: te informamos que la solicitud de soporte técnico reportada no será realizada, ya que presentamos inconvenientes en tu sector. Estamos trabajando con el ticket para solucionarlo en el menor tiempo posible. Agradecemos tu comprensión. Este es el mensaje que nos acaban de mandar de Tigo, de manera que si hay algún inconveniente en el audio o en las imágenes, les agradecería que nos tengan paciencia, pero no es problema nuestro, sino que es del problema de internet. Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestra lección. Estamos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Recordemos que en este capítulo vimos que a Juan se le da una vara de medir y le ordenan ir a medir el templo, ir a medir el altar de la adoración y también de ir a medir a los adoradores. Intempestivamente la escena cambia y entonces el Señor le habla a Juan y le dice que le va a dar, que él va a dar 2 testigos. Lo dice, esto está en el capítulo 11, dice en el versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ellos van a profetizar por 3 años y medio. Quiere decir que cuando a ellos lo mata la bestia, han pasado los 3 años y medio, porque tuvieron que haber profetizado 3 años y medio. Esos 3 años y medio corresponden a la segunda mitad de la semana 70. Quiere decir que justo en el momento cuando matan a estos 2 testigos, el Señor está por arribar a esta tierra en su segunda venida, porque estos 2 testigos cumplen su función. Entonces, vamos a ver en donde el versículo que nos correspondía. Y dice el versículo 9, porque llegamos hasta el versículo 8 la semana pasada. Dice: y los 2 hilos de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Notemos algo aquí importante, que ellos predican 3 años y medio, profetizan 3 años y medio, y cuando los matan, sus cuerpos quedan 3 días y medio en la plaza. Y las gentes no van a permitir que ellos sean enterrados, que sean sepultados. Pero lo que vemos aquí es la maldad de la gente de Jerusalén. Pues ya habían crucificado al Señor hace más de 2000 años. Y en estos días que están por venir, se va a contemplar la muerte de estos 2 testigos y ellos van a disfrutar, se van a llenar de gozo al ver que han matado a los 2 profetas de Dios, a los 2 testigos. Los habitantes de Jerusalén odiarán a los 2 testigos, hasta el punto que dejarán sus cadáveres en la calle sin enterrar. ¿Para qué? Para que los judíos, dice,
Para los judíos era algo terrible no dar sepultura a los cadáveres. Para ellos era algo espantoso no dar sepultura a los cadáveres. Sin embargo, ellos caen en ese error porque no permiten que los cadáveres de estos dos testigos, al final de los 3 años y medio de la segunda mitad de la semana 70, ellos van a tener ahí los cadáveres y se van a llenar de alegría. El mundo entero va a observar todo esto. Definitivamente esto no va a quedar solamente en Israel. Todo el mundo va a observar lo que va a estar pasando en Jerusalén en ese periodo. Sin duda alguna, a través de los medios audiovisuales, que puede ser la televisión, el internet y otros medios, lo van a ver y glorificarán al anticristo, la mayor parte de la gente. Aquí se presenta la verdadera revelación del corazón del hombre. O sea, cómo va a ser la condición de los sentimientos del hombre en esos últimos 3 años y medio de la gran tribulación. La avaricia, la enajenación, lo inhumano, lo brutal, lo infernal. La humanidad entera se va a regocijar por la muerte de 2 profetas. Ellos no se percatan lo que están haciendo, no se dan cuenta de su maldad. Están añadiendo a sus maldades otras peores. Se envían regalos los unos a los otros. Hacen de este asesinato una hermosa celebración, una especie de Navidad del diablo, porque se estarán enviando regalos, presentes unos a otros. Y la razón es porque han matado a los 2 profetas de Dios. Podemos imaginar cuál va a ser el sentimiento de Dios al ver que su pueblo, en una forma muy brutal, han dado muerte a sus profetas. El corazón de Dios estará muy dolido al ver lo que la gente ha hecho con sus voceros. Y eso va a hacer que la ira de Dios termine de derramarse en la tierra. Veamos lo siguiente, el versículo 10. Dice, y los moradores de la tierra, no dice que solo Jerusalén, dice los moradores de la tierra, quiere decir que todo el mundo, se van a regocijar sobre ellos, sobre los cadáveres de estos 2 profetas, los 2 testigos. Se van a alegrar de lo que han hecho. No dice la Biblia cómo los van a matar, pero es probable, conociendo las costumbres de Israel, que estos 2 testigos sean lapidados, o sea, que los van a matar a pedradas. Van a disfrutar de ese acto tan brutal que van a cometer de dar muerte en público a los 2 testigos de Dios. Se enviarán regalos unos a otros, como que si fuera un motivo de alegría. Esta gente va a estar insensible a la situación humana. Entonces, ¿por qué ellos se regocijan, se alegran y se envían regalos? Porque estos 2 profetas los habían atormentado a los moradores de la tierra con los juicios que habían desarrollado en esos 3 años y medio de la segunda parte de la semana 70. Los incrédulos van a celebrar el triunfo sobre Dios, un triunfo aparente, alegrándose y dándose regalos. Las escrituras contienen un relato paralelo con una connotación positiva. Cuando los judíos en Persia, en tiempos de la reina Esther, se libraron de sus enemigos, observaron un día de celebración durante el cual intercambiaron comida e hicieron regalos a los pobres, según está escrito en Esther 9, el versículo 19 y 22. O sea, los acontecimientos se repiten al pasar los años. Sucede exactamente lo mismo. El mensaje que Dios les envió por medio de sus mensajeros aguijoneó sus conciencias y les impidió tener paz mental en esos 3 años y medio de estos 2 testigos. La palabra de Dios ha puesto de manifiesto sus pecados y se les invitó a que se arrepintieran, a que tuvieran fe y que vivieran una vida de servicio a Dios. Pero no quisieron. Desecharon la misericordia y la gracia de Dios.
desecharon el perdón. Ya han sufrido muchos juicios de parte de Dios, han sufrido situaciones a manos de la bestia, del anticristo. Sin embargo, la dureza de su corazón hace que ellos no quieran arrepentirse. Se les habló de la ira de Dios, se les habló del día del juicio, pero ellos acallaron el mensaje de Dios, matando a sus testigos. O sea, el hecho que hayan matado a los profetas no quiere decir que Dios no iba a actuar. Al contrario, iba a actuar de una forma más severa en contra de este mundo. Recordemos que en este momento de esta lectura, de este pasaje de la Biblia, estamos viviendo el tiempo, o se está viviendo el tiempo de la gran tribulación. Ya ha pasado la primera mitad de esa semana. Un autor, un comentarista de apellido Lenski dice: el infierno llena el mundo llena el mundo todo con júbilo cuando la palabra de los profetas yace para siempre el silencio en las calles. Eso alegra a la gente, que la palabra de Dios no se predique, porque la palabra de Dios golpea las conciencias de las personas, les hace ver su condición de pecadores y que son dignos de toda la ira de Dios. Entonces la gente no quiere oír la palabra de Dios, pero no podrán eludir el inevitable día del juicio. No van a escapar. Que maten a los profetas de Dios no quiere decir que van a escapar cuando Dios va a destruir a los malos. Versículo 12 dice: pero después de 3 días y medio, por eso decíamos que los cadáveres de estos profetas de Dios van a estar 3 días y medio al final de los 3 años y medio de la segunda mitad de la semana 70. Después de esos 3 días y medio, ¿qué pasa? Algo está a punto de suceder que cambiará esa alegría, ese regocijo, ese gozo que ellos sienten, esa celebración, lo va a cambiar en un gran temor para los hombres. A los 3 y medio días, cuando la fiesta por la muerte de estos testigos esté quizás en su punto álgido, cuando quizás las cámaras de televisión estén aún enfocando la imagen de los cadáveres, súbitamente estos cadáveres recobrarán vida y se pondrán en pie y subirán al cielo ante la vista de todos los judíos, ante la vista de todo el mundo, porque las cámaras de televisión estarán enfocando lo que está ocurriendo en Israel en ese momento. Será una sorpresa desagradable para ellos cuando de repente vean que los 3 cadáveres que estaban tendidos en la plaza recobren la vida y empiecen a elevarse hacia el cielo en una forma extraordinaria. Las cámaras los camarógrafos estarán espantados, enfocando sus cámaras hacia el cielo, viendo cómo los cadáveres van hacia el cielo. Ellos ya saben que algo terrible viene. Cuando estos profetas son arrebatados en el aire, los enemigos de Dios los ven ir al cielo. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, no va a ser vista por ninguno de los inconversos. Eso dejará mayor duda para el mundo, porque no nos van a ver cuando el Señor venga por nosotros, pero sí van a ver a los 2 cadáveres de los 2 profetas subiendo al cielo. Han recobrado su vida. Y dice en este versículo 12 que entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. O sea, para Dios no hay nada imposible. Dios está manifestando de una manera extraordinaria su gran poder y todavía está dando oportunidad para que el mundo se arrepienta. Pero ellos están en una confusión mental. No saben cómo reaccionar, porque aunque tienen alegría por la muerte de ellos, ahora tienen temor al ver que ellos resucitan y están subiendo hacia el cielo. Y dice, y se levantaron sobre sus pies estos 2 testigos. Y luego dice, cayó gran temor sobre los que los vieron. Y sabemos por lo que hemos dicho que casi todo el mundo estará viendo esas escenas, porque las cámaras de la televisión estarán presentes transmitiendo esa noticia
y ese acontecimiento, de manera que todos los continentes del mundo se darán cuenta lo que está ocurriendo en ese momento. Pero no solamente eso, de ver a los cadáveres subiendo al cielo, sino que oyeron, dice, oyeron una gran voz del cielo. Todo el mundo está oyendo esa gran voz del cielo que les decía a los dos testigos: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Si hacemos una tabla comparativa de del contraste que hay entre la vida de los dos testigos, estos dos profetas, y lo que hace la bestia, vamos a ver algunas similitudes. Por ejemplo, en el primer punto dice que ellos son profetas. De acuerdo con la bestia, tendrá el falso profeta. De acuerdo con los dos testigos, ellos realizan señales. La segunda bestia realiza señales. De los dos testigos dice, reciben autoridad de Dios. De la segunda bestia, recibe autoridad de la primera bestia. El punto 4 dice que van a atormentar a los habitantes de la tierra, los dos testigos. La segunda bestia engaña a los habitantes de la tierra. El punto 5 dice de los dos testigos, o sea, los dos olivos son dos candelabros. En la bestia tiene dos cuernos, que son también sus dos principales líderes, que es el anticristo y el falso profeta. De acuerdo con los dos testigos, estos reciben aliento de vida de Dios. Pero la segunda bestia dice que insufla o da a la imagen de la primera bestia, les da vida. O sea, Satanás está imitando lo que Dios está haciendo. Y la gente no se está dando cuenta, pero nosotros hoy estamos viendo lo que va a ocurrir en ese periodo. De manera que debemos de considerar muy seriamente estos acontecimientos. Luego, si pasamos al versículo número 13, dice, en aquella hora, o sea, no perdamos en la memoria la escena de que los dos testigos están muertos en la plaza. De repente cobran vida y empiezan a subir al cielo. Y oyen la voz cuando Dios les dice, suban acá. Y estando en ese escenario, perdón, ¿alguien va a preguntar? Hermana Isabelita del Valle. Oh, Lisette, ¿vas a preguntar? No. Hermana Isabelita del Valle, veo que quiere preguntar. ¿O no? ¿No? No, hermano pastor, estaba muy atenta, gracias. Ok, perdón. Es que tenía señal aquí como que querían hacer una pregunta. Bueno, entonces, regresando. Los cadáveres están subiendo hacia el cielo, se oye la voz, y en ese preciso momento hubo un gran terremoto. En ese momento va a haber un terremoto que ese va a ser solamente en Israel. Pero si recordamos, cuando el Señor muere en la cruz, cuando Él entrega el Espíritu, en ese preciso momento también ocurre un terremoto, ¿se recuerdan? Y en el templo dice que se rasgó el manto del templo y agarró fuego ahí en el templo, porque el Hijo de Dios estaba muriendo y se da ese terremoto. Ahora aquí, en una forma paralela, cuando los dos testigos están subiendo al cielo, sucede un gran terremoto. No un terremoto, un grande terremoto, dice la Biblia. Un gran terremoto. ¿Y qué pasó? La 10ª parte de la ciudad se derrumbó. O sea, la respuesta de Dios a la actitud de los judíos de haber asesinado a sus dos profetas provoca que Dios lleve a cabo un terremoto en Israel y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó totalmente. Recordemos que para ese tiempo y tal vez al día de hoy, Israel ya cuenta con varios edificios muy altos y varias
construcciones importantes, pero la 10ª parte de eso va a ser derrumbada por ese terremoto. Y por el terremoto murieron, dice, en número 7,000 hombres. A mí me llama la atención porque la Biblia siempre está hablando de hombres, pero quizás no da Juan aquí la información completa de que además de los hombres, murieron mujeres y murieron niños, porque en la cultura de Israel casi siempre se menciona solo a los hombres. Así es que es probable que sean más de 7,000. Pero si no fuera así, bueno, ya 7,000 muertos, por 3 muertos, por 2 muertos, por los 2 testigos, ahora el Señor se las cobra con 7,000, por lo menos 7,000 muertos por lo que han hecho. La gente debió haberse dado cuenta del desagrado de Dios, del malestar que Dios sentía por lo que acababan de hacer. Y aún así no se arrepintieron. Pero dice que los demás, los que no murieron, no se asustaron, se aterrorizaron, porque la tierra tembló, botó muchos edificios, inmediatamente 7,000 muertos. Entonces ellos entran en pánico. Y dice, probablemente los creyentes que estén en ese tiempo dieron gloria a Dios, al Dios de los cielos, del cielo. No toda la gente. Los creyentes que están vivos en ese periodo, los que no se han dejado marcar por la bestia, ellos dieron gloria al Dios del cielo, porque ven la respuesta de Dios ante este acto criminal en que han caído los judíos. En el momento en que los santos ascienden al cielo, Dios sacude a la tierra con un gran temblor para revelar su enojo contra los incrédulos que mataron a sus profetas. Se produjeron terremotos cuando Jesús murió y resucitó de los muertos, según Mateo 27, 51 y 28, 2. Se recuerdan que cuando el Señor resucita también los sepulcros se abrieron y muchos muertos salieron de sus sepulcros. Bueno, son manifestaciones extraordinarias que el Señor hace ver a la gente. El versículo 14 nos dice que el segundo ay pasó. Se recuerdan que son 3 ayes. Hasta aquí llegó el segundo ay. Y viene el tercero. Y así lo dice. He aquí el tercer ay viene pronto. O sea, lo que les espera ya no solo a los judíos, sino que al mundo completo es el derramamiento de las copas de la ira de Dios. O sea, ahí se va a ver en su mayor dimensión y dureza el castigo de Dios para el mundo en el tercer ay. Juan mencionó el final del primer ay en el capítulo 9, versículo 12. En ese momento anunció que faltaban 2 ayes más que estaban por llegar. Pero aquí pues está el final del segundo ay. Pero Juan no nos dice qué segmento de Apocalipsis abarca el tercer ay. No lo dice así específicamente. Pero algunos estudiosos opinan que el contenido del capítulo 16, cuando lleguemos ahí vamos a ver, el capítulo 16 revela las 7 plagas que abarca esta última aflicción, o sea, el tercer ay. Es el rebosar de la ira de Dios en las copas. Esa última tanda de 7 copas que serán los peores castigos que va a sufrir la humanidad. La objeción a esta interpretación es su distancia del anuncio de que va a llegar el tercer ay. Pero veamos el siguiente versículo. Dice el versículo 15. El séptimo ángel. Recuérdense que habían 3 tandas de juicios. Los sellos, las trompetas y las copas. Y hasta en este momento estamos viendo que va a sonar la séptima trompeta, la última trompeta del juicio de las trompetas, previo a que se den los juicios de las copas. Entonces dice el versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta. Para esto tenemos que ir a buscar otros versículos para explicar porque alguna gente se confunde.
En 1 Corintios 15:52 se habla de la final trompeta, pero no es la trompeta del séptimo ángel, porque algunos interpretan mal. Esta final trompeta de 1 Corintios es otra trompeta, no es de los juicios. Esta trompeta, la final trompeta, tiene que ver con la resurrección de los cristianos que hayan muerto y también la transformación, o sea, de aquellos que vamos a ser arrebatados vivos, que vamos a ser transformados. Dice, y la transformación de los que aún vivan con miras a ser arrebatados a la presencia del Señor. A eso se refiere la final trompeta de 1 Corintios. Pero la séptima trompeta del Apocalipsis tiene que ver con los acontecimientos que tendrán lugar durante la conclusión de la gran tribulación y contiene los juicios de las 7 copas que serán simultáneos en la segunda venida de Cristo a la tierra para inaugurar el reino mesiánico. Oiga bien, esa última trompeta, la séptima trompeta, contiene las 7 copas de la ira de Dios que va a ser derramada antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, ¿qué pasó? Dice, hubo grandes voces en el cielo. Hubo grandes voces en el cielo. Juan está en la tierra en ese momento y él está oyendo que después de que suena la séptima trompeta, él oye grandes voces en el cielo. ¿Y qué decían esas voces? Y decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Jesucristo. No aclara Juan si esas voces las oye todo el mundo o solamente las está oyendo Juan. Oye, las voces, no una voz, muchas voces. Uno se preguntaría, ¿de quiénes son esas voces? Quizás de los 4 seres vivientes. Además, pueden ser las voces de los 24 ancianos. Pueden ser las voces de todos los ángeles que están en el cielo. Y que todas esas voces unidas, cuando suena la séptima trompeta, proclaman a voz en cuello, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. O sea, se pone punto final a los reinos de la tierra. Hasta aquí llegarán los reinos de la tierra y se acabarán para dar cabida y paso al reino del Señor. Dice, y él, o sea, Jesucristo, y él reinará por los siglos de los siglos. A partir de ese momento, el reino de Dios va a ser un reino eterno, para siempre. Nunca más el Señor se quitará, será movido de su trono como el Rey de reyes y Señor de señores. A partir de ese momento, él va a reinar por los siglos de los siglos. El reino del sistema mundial se refiere al sistema organizado del orden mundial, originalmente creado por Dios y centrado en él. Ese fue el primer reino mundial. Dios creó al hombre y él reinaba mundialmente, aunque al principio solo era Adán y Eva, pero luego hubieron más seres vivientes y el Señor reinaba hasta que la gente se corrompió. Pero desde la caída, basta este preciso momento del anuncio de Apocalipsis 11:15, dice, este ha estado gobernado por Satanás, el usurpador. O sea, Satanás se apropió del reino terrenal desde aquellos tiempos de la época antigua. Y él ha estado reinando por miles de años en esta tierra. Y Dios había creado ese reino para él. Pero este usurpador arrebató el reino de Dios y ha estado gobernando. Pero ahora le están poniendo fin a ese reinado de Satanás para que vuelva a reinar, ahora sí, eternamente, el Señor Jesucristo. Estas voces declaran que el reino del mundo ahora pertenece a nuestro Señor y a su Cristo, o sea, a Dios el Padre y a su Hijo. Esto quiere decir que Satanás, quien tentó a Jesús ofreciéndole el reino del mundo, él ya no va a ser el dueño. Y se recuerdan que cuando el Señor estuvo
en el desierto, que había ido a ayunar, según dice Mateo 4, del 8 al 9, ahí se apareció Satanás y le ofreció al Señor el reino de este mundo. Ignoraba, yo no sé si Satanás ignorantemente lo hizo o cuál fue la razón, pero él sabe que el reino no solamente del cielo, sino que de la tierra, son de nuestro Dios. Y que él en un acto de rebelión arrebató a Dios o al hombre a quien Dios había puesto, le arrebató el reino, pero ahora está llegando a su final. Entonces la séptima trompeta va a incluir los siguientes eventos. Los 7 juicios finales de las 7 copas que se detallan en el capítulo 16. Así como todos los sucesos que conducen al establecimiento del reino milenario, según el capítulo 20 de Apocalipsis. Tercero, dice, la coronación de Jesús como rey soberano, según el capítulo 19 de Apocalipsis. La lista siguiente nos va a ayudar a centrar estos eventos en nuestras mentes, o sea, para una mejor comprensión, veámoslo de una manera gráfica, o sea, más explicada. Los eventos, el primero, al toque de la trompeta, de la séptima trompeta, aquí tenemos un contraste, porque al tocarse la séptima trompeta, se revelará definitivamente el programa de Dios y todas las criaturas creadas por Dios podrán ver el final, manifestando un gran júbilo al anticipar la inminente derrota del mal, o sea, de Satanás. Segundo, aunque en este pasaje se utiliza la expresión reino del mundo, la verdad es que el vocablo original dice literalmente reino, un solo reino, en singular. La Biblia considera al mundo entero en sentido espiritual como un solo reino, que ha estado bajo el dominio de un solo tirano, que es Satanás. Eso lo vemos en Juan 12:31, Juan 14:30, Juan 16:11 y 2 Corintios 15:24. Tercero, esta imagen de los versículos 16 y 17 implica a la iglesia en un acto común de adoración y de celebración por la segunda venida de Cristo a la tierra. Esto se va a realizar en el cielo, porque la iglesia ya estará en el cielo, ya habrá sido arrebatada. Cuarto, también hemos leído en el versículo 18 que las naciones se mostrarán o se mostraban airadas. Esto nos revela el hecho de que la rebelión obstinada del hombre continuará aún hasta el mismo fin, hasta el momento del juicio final. Y esta vieja naturaleza, esta naturaleza carnal que usted y yo tenemos, es desobediente con Dios. Pablo nos dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto va a alcanzar su final cuando la iglesia sea arrebatada para los creyentes, pero esa misma condición seguirá para los que estén viviendo en el periodo de la gran tribulación. Quinto, dice, y tu ira ha venido. Las naciones se mostraban airadas porque habían creído solamente en la supuesta bondad perdonadora de Dios. Ellos creían que sin importar lo que estaban haciendo, que aún habiendo asesinado a los 2 testigos, que Dios los iba a perdonar, pero el juicio de Dios estaba ya sobre sus cabezas. Dice la bondad perdonadora de Dios, de un Dios que no juzga, como que si fuera un Dios de los falsos dioses, que no actúa, que no tiene sentimientos. Porque el hombre se está transformando en un ser más bueno y más tolerante, más comprensivo y libre, cuando la realidad de la humanidad, del ser humano, demuestra todo lo contrario. Pareciera que hoy el mundo es más comprensivo, más tolerante, más libre, más bueno, pero sus acciones demuestran todo lo contrario. Sexto, dice, y el tiempo de juzgar a los muertos. Esto nos lleva al gran trono blanco, que veremos más adelante en el capítulo 20 de Apocalipsis. El derramamiento final de la ira de Dios incluye el juicio de los muertos.
La última tanda de juicios, la de las copas, al final incluye el juicio de los muertos. Eso lo podemos ver en Mateo 25 del 31 al 46 y Juan 5 del 25 al 29. Séptimo, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y dar galardón a los santos, y dar galardón a los que temen tu nombre, y dar galardón a los pequeños, y dar galardón a los grandes. Los creyentes ya habrán recibido su recompensa. Ya vimos las coronas sobre las cabezas de los 24 ancianos. Aquí se refiere a los santos del Antiguo Testamento y a los santos de la gran tribulación, que han sido incluidos en la primera resurrección, pero en un momento diferente. Y estos ahora van a recibir su recompensa al iniciarse el reino, los que estén vivos al final de la gran tribulación. Octavo, y dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. El juicio tiene dos partes. Primero, Dios recompensa a los santos del Antiguo Testamento. Ahí están las citas, Deuteronomio 12, Apocalipsis 22, 1 Corintios 3 y 4. También recompensa a la iglesia arrebatada, que ha sido llevada al cielo antes del comienzo de la tribulación. 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4. Así como también a los santos de la tribulación. Apocalipsis 24. Y la segunda parte dice, en segundo lugar, Dios condena a los incrédulos y los envía para siempre al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. No escaparán. Por más que se burlen, que se rían y hagan lo que quieran el día de hoy las gentes que se llaman ateas o que no quieren creer en la palabra de Dios, al final irán a parar al infierno si no se arrepienten. Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Y esto es al hombre y a Satanás, porque Satanás es el principal destructor de la tierra. El hombre es tan destructor como lo es Satanás. Versículo 16 dice, y los 24 ancianos, oiga, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, o sea, la iglesia, representada en los 24 ancianos, vamos a estar sentados delante de Dios en los tronos que Dios nos ha preparado. ¿Qué va a hacer la iglesia en ese momento? Se postrarán sobre sus rostros. Nosotros, la iglesia, en ese momento, estando en el cielo, y después de oír el sonido de la séptima trompeta, nos vamos a postrar sobre nuestros rostros. Y lo que vamos a hacer es adorar a Dios. Mire qué maravilla. Qué experiencia tan gloriosa. Teniendo física y espiritualmente delante de nosotros a ese grande Dios, a ese Dios todopoderoso, teniéndolo frente a nosotros, nos vamos a postrar ahí delante de él y lo vamos a adorar. Claro que habrán razones suficientes para adorar a Dios, porque sabremos lo que está pasando en la tierra y nosotros vamos a estar en un lugar de plena y completa y absoluta seguridad. No vamos a participar de ninguno de estos juicios. No vamos a ser objeto de la ira de Dios. Entonces vamos a adorar a Dios. Y dice el versículo 18 que vamos a decir, este es un canto. La adoración es un canto. La adoración que vamos a tener en el cielo, Juan oye y nos transmite y dice que lo que vamos a expresar con palabras será, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué no le vamos a dar gracias a Dios
Si mire el lugar donde vamos a estar. Mire lo que va a estar ocurriendo en el mundo. Y entonces la primera reacción que vamos a tener es de gratitud a Dios. Con el rostro postrados en la tierra, en el cielo. No dice tierra, pero dice postrados. Le vamos a decir, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. El que eres y el que eras y que has de venir. Vamos a estar perfectamente conscientes de la agenda de Dios, del programa de Dios. Vamos a saber que Él está por venir a la tierra, porque ese va a ser parte del canto. Y además le vamos a expresar en ese canto, porque has tomado tu gran poder y has reinado. No es que Él se haya despojado en algún momento de su poder, sino que está manifestando su gran poder al final de la gran tribulación, desarrollando los juicios sobre los incrédulos, sobre la gente que se burla de Dios, sobre la gente que está matando a sus hijos. Va el Señor a tomar su gran poder y dice, y has reinado, porque Dios nunca ha dejado de reinar. En el cielo Él nunca ha dejado de reinar. Si bien es cierto que aquí en la tierra Satanás arrebató ese reino, lo hizo de una forma parcial, pero Dios siempre ha reinado en todo el universo. Y ahora aquí va a reinar absolutamente en los cielos y en la tierra. Y esa es parte de ese canto. Y también vamos a expresar en ese canto, dice, y se airaron las naciones. O sea, las naciones, todo el mundo, todos los continentes del mundo se van a llenar de ira en contra de Dios. Mire qué curioso. Están sufriendo los juicios y no se arrepienten. Se van a llenar de ira. Pero la respuesta es que la ira de Dios ha venido para contrarrestar la ira de las naciones. Aquí hay una diferencia notable. Sin embargo, entre la ira de Dios y la ira de los hombres. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es santa y es justa. Mientras que la ira de los hombres es injusta, es inicua. No puede compararse con la ira de Dios. La ira de Dios está controlada por su sabiduría y por su omnipotencia, porque Él es todopoderoso. Pero la ira del hombre es ciega y es impotente. No se puede comparar a la ira de Dios. Sin embargo, las naciones están airadas contra Dios. La ira de los hombres se va a manifestar en medio de los juicios de Dios. Ira en lugar de arrepentimiento. Y luego en el canto dice que vamos a decir, y el tiempo de juzgar a los muertos, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a tus siervos los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Ese va a ser el canto de adoración que nosotros, hermanos, vamos a expresar en el cielo. Creo que sería recomendable, sería bueno que nos aprendiéramos la letra de este canto, porque vamos a estar en el cielo y vamos a tener que cantar ese himno. Entonces sería bueno que lo tengamos en memoria, que acá empecemos a practicar ya ese canto de adoración a Dios. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, porque has reinado y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Cuando hablamos del tiempo de juzgar a los muertos, será el tiempo de resucitar a los muertos con miras al juicio, no para que sigan viviendo en la eternidad con Dios. Estarán viviendo dentro del infierno. Este juicio incluye a los que han sido salvados en el Antiguo Testamento. El juicio, oiga, no estoy diciendo que van a ser condenados.
tanto judíos como gentiles van a ser juzgados. Pero unos van a ser juzgados ante el tribunal de Cristo y otros van a ser juzgados ante el gran trono blanco. Los salvados del Antiguo Testamento van a ser juzgados en el tribunal de Cristo, o sea, van a ser recompensados antes de entrar en el reino del Mesías. Mateo 16:27. Es probable que este juicio incluya también a los que han de comparecer delante del gran trono blanco, solo que estos van a ser en otro lugar, no donde van a ser juzgados los santos del Antiguo Testamento. Eso está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dios va a dar el premio o el galardón a dos grupos de personas, según este versículo. A tus siervos los profetas, un grupo, y a los santos, es decir, los que temen tu nombre, que serán los salvados durante el periodo de la gran tribulación y que estén vivos al final de ese periodo. Las escrituras enseñan que Dios es galardonador de los que le buscan, según dice Hebreos 11:6. Pero también dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cómo la destruyen? Los que destruyen la tierra. La están destruyendo físicamente. La están destruyendo moralmente. La están destruyendo espiritualmente, con guerras, con violencia, con idolatría, con contaminación ambiental, etcétera, etcétera. En esta semana me llegó una noticia, una desagradable noticia. El presidente de Costa Rica autorizó los matrimonios de personas del mismo sexo. Y lo leyó ahí públicamente la ley donde se decía que todos debemos de apoyar los matrimonios del mismo sexo. En Costa Rica tenemos a la vuelta de la esquina ya un país que se ha sumado a muchos países más que están en contra de la palabra de Dios, que están destruyendo la tierra moralmente. Ese señor no sabe lo que le espera, no sabe al problema tan grande en que se metió. Pero es una advertencia para nosotros. Y ojalá nuestro país nunca caiga en semejante situación, porque estaríamos condenados por Dios a sufrir el infierno eterno. Los destructores de la tierra es una frase que incluye al sistema mundial que bajo la tutela de Satanás ha destruido la tierra mediante la corrupción ética y moral. Eso hace que la ira de Dios se desborde. Eso hace que la ira de Dios se vaya a manifestar dentro de no mucho tiempo contra todas las naciones del mundo. Por eso es que la iglesia necesita ser previamente arrebatada para no pasar por esa severa crisis que les espera a las gentes. Versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis. Mire qué interesante esta información. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, no en la tierra. Ya vimos del templo que va a estar sobre la tierra. ¿Se recuerdan que en este capítulo 11 a Juan se le dio una vara para medir el templo, para medir el altar, para medir a los adoradores? Pero ahora aquí Juan está viendo algo extraordinario. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y no solo el templo vio Juan. Dice que vio el arca de su pacto. Se veía, dice, se veía en el templo. Y cuando hablamos del arca del pacto de Dios,
nos viene a la memoria el arca del pacto que estaba dentro del lugar santísimo del templo de Salomón. ¿Y qué contenía esa arca del pacto? Contenía el pacto de Dios con el hombre. Las tablas era el pacto de Dios con el hombre. Ahora Juan está viendo que en el cielo está el arca de su pacto. Y ahí está ese pacto de Dios. Ahí está el maná. Que ahora el maná es Cristo. Ya no son aquellas hojuelitas que caían del cielo. Ahora está el verdadero maná. Y también está la vara de Aarón que reverdeció el poder de Dios. Y Juan está contemplando todo esto. Lamentablemente Juan no nos da mucha información, porque qué extraordinario hubiera sido saber más acerca de esto, esta visión que Juan está teniendo. Al mismo tiempo, cuando las profundidades del abismo infernal aparecen al descubierto, porque se recuerdan que una estrella cayó del cielo y a esa estrella se le dio la llave del pozo del abismo, y ese ser, que es Satanás, abrió el pozo del abismo y quedó al descubierto el pozo del abismo, de donde salieron las langostas. Ahora Juan, en una forma contrastada, está viendo que el cielo está siendo abierto y se está viendo el templo y se está viendo el arca. Entonces también dice, las cortinas del cielo se descorren para manifestar el poder del Dios soberano. Será una experiencia gratísima para los creyentes que estén en la tierra en aquel tiempo, ver lo que Juan vio. La presencia del arca del pacto en el templo señala una reafirmación del cumplimiento de los propósitos de Dios, así como el hecho de que Dios es fiel o ha sido fiel a sus promesas. Eso quiere decir, representa el arca del pacto. El arca del pacto fue dada por Dios a la nación de Israel como señal de su presencia en medio del pueblo y también como el fiel cumplimiento de sus pactos. Sus pactos, no un pacto, varios pactos. Eso refleja el arca en el cielo. El apóstol Juan ya había visto el trono. ¿Se recuerdan que vio el trono? Según Apocalipsis 4:5. Vio el altar, según Apocalipsis 6:9 y Apocalipsis 8 del 3 al 5. Y aquí, en este pasaje, está viendo el lugar santísimo, porque ahí está el arca del pacto, en el lugar santísimo. Y aparece también otra mención, y el arca de su pacto se veía en el templo. Quizás para mucha gente esto no represente mayor cosa o no tenga importancia, pero yo diría que en resumen, esta es una visión de las más importantes revelaciones que Dios está haciendo, no solamente para su iglesia, sino para sus santos que han llegado al final de su periodo, fieles a Dios, que no han apostatado. Esto va a ser algo interesantísimo. El arca del pacto se mantenía en el templo y en el tabernáculo del Antiguo Testamento, simbolizando la presencia de Dios, así también como la expiación que el Señor haría por nosotros y del pacto con su pueblo. El arca de la alianza terrenal solo fue una representación del arca celestial. Eso solo fue una figura de lo que aquí Juan nos está escribiendo, que ya está viendo la verdadera arca, el arca celestial. Eso lo podemos leer en Hebreos 9:23 y Hebreos 10:20. Ahí Dios suministró en el arca, en el templo terrenal, Dios suministró misericordia y expiación. Porque recuérdense cuántos corderos fueron sacrificados para que el Señor perdonara pecados del pueblo de Israel. Fueron muchísimos.
Pero también cuando el Señor fue a la cruz, no solamente expió nuestros pecados, sino que nos redimió, que son dos palabras diferentes, con significado diferente. Expiar es diferente a redimir. Dice, y expiación por el pecado. Así como el lugar santísimo terrenal fue abierto tan pronto se pagó el precio del pecado, o sea, cuando Cristo murió en la cruz, el velo del lugar santísimo se rasgó y dejó al descubierto el lugar santísimo. Así también es abierto en cumplimiento del nuevo pacto de la salvación de Dios y de su propósito redentor en medio del juicio divino, el lugar santísimo del templo celestial. Miren, todas esas figuras del templo, del arca aquí en la tierra, no eran más que figuras de lo que es celestial, que ya existe, que ahí está. Y hasta en este momento de la historia de la humanidad se está revelando y se está mostrando a todos que lo que había aquí en la tierra era únicamente una figura de lo que realmente iba a ser allá en el cielo. Cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía, dice Juan, que hubieron relámpagos, porque se estaba viendo el templo y se estaba viendo el arca. Entonces, hubieron relámpagos, hubieron voces, y Juan no nos dice qué era lo que decían esas voces. Pero él está viendo los relámpagos y está oyendo las voces. Y ve también y oye los truenos. Hermanos, esto a mí me trae a la mente el momento cuando Dios posa sus pies en el monte Sinaí y le dice a Moisés que suba. Y el monte empezó a sacudirse, a temblar. Y hubieron truenos y hubieron relámpagos. Y la voz de Dios retumbaba en los oídos de los judíos. Aquí tenemos en vivo y a todo color lo que allá Moisés vio en parte. Aquí Juan lo está viendo en otra dimensión. Relámpagos, voces y truenos y un terremoto. Otro terremoto. Este no es el mismo que ya vimos. Este es otro terremoto. Y hubo, dice también Juan, grande granizo. ¿Se recuerdan de qué peso era el granizo que caía en uno de los juicios que vimos? ¿Cuánto? De un talento. Y un talento son 40 kilos aproximadamente. 40 kilos son 80 y tantas libras. Y aquí cuando el ángel que suena la séptima trompeta y nos da a conocer estos eventos que se están dando en el cielo con repercusiones en la tierra, dice que hubo grande granizo. Muy bien, hermanos. Esta frase nos habla de los juicios que van a suceder al finalizar el toque de la séptima trompeta. De manera que hasta aquí termina Juan explicándonos en el capítulo número 11 este pasaje que está previo a que se desarrollen los juicios de las copas de la ira de Dios. Hermanos, estamos a las 12 en punto. Hemos terminado justo en el momento. Yo voy a dejarle la palabra a quien quiera consultar, preguntar, aportar o hacer un comentario. Usted mismo deshabilita su micrófono y puede uno por uno para que no se vaya a confundir las voces. Entonces, uno por uno hace su pregunta o su comentario o lo que quiera decir previo a que terminemos nuestra sesión. El tiempo es con ustedes.